días. Otro lunes, otro nuevo programa de Conectándonos con un hermoso día. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Ayer un día hermoso para disfrutar del sol, de casa, de no hacer nada. Pero bueno, hoy hay que empezar la semana nuevamente y con algunas novedades. Nuestra compañera Flavia Tamara Pese no sigue con nosotros, tiene otro montón de obligaciones por los cuales no puede seguir acompañándonos, así que desde acá, con todo cariño, le damos las gracias por todo lo que nos ha aportado en este mes. Y bueno, tenemos que seguir, así que nuestro programa de hoy se va a dedicar a hablar sobre los duelos. Yo voy a hablar sobre la parte de los duelos que tienen que ver con la muerte, que no es un tema divertido, que a todo el mundo le gusta, pero forma parte de la vida, y como tal está bueno que sepamos cuáles son las distintas etapas, cómo se viven, aunque no tienen que ver con un orden, sino que bueno, cada uno reacciona como puede llegado el momento. Y mi compañera Elsie va a hablar sobre los duelos en la otra parte, en la parte de divorcio, laboral. Así que, Elsie, buenos días. Buenos días a todos. Antes que nada le mando un saludo muy grande a Flavia. Esperemos que todo pueda concretar con todos los proyectos que tiene, se los merece. Y un saludo y muchas gracias por la colaboración que ha tenido con nosotros en este tiempito que estuvo. Bueno, sí, así es, Enrique. Yo también voy a hablar de duelos. En mi caso, en lo personal, voy a hablar sobre todo de lo que son las separaciones, con lo que ello conlleva y ese tipo de cosas que tampoco son agradables, pero como bien dijiste, son parte de la vida. Claro. Y la vida sigue. Totalmente, así es. Así que como la mañana está linda y el tema es denso, vamos a poner un poquitito más de música. Dale. A ver. Bueno, antes que nada les voy a dar los números telefónicos nuestros para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, consultas, entrevistas, etcétera. Enrique Laplana, 15-5405-5713. Y mi número, Elsie Moreno, 15-6481-5387. Repetimos, Enrique Laplana, 15-5405-5713. Elsie Moreno, 15-6481-5387. Les aclaramos que nuestra página que teníamos anteriormente de Conectándonos, la hemos sacado de circulación porque teníamos mucho tránsito de información, estábamos publicando en nuestras páginas personales, en nuestros muros personales, en la página, y en realidad estábamos posteando todo en todos lados, y los mensajes también, y las dudas y demás venían también por todos rumbos. Entonces, ¿qué hicimos? Directamente, gente, cuando quieran conectarnos, buscan Counselor Enrique Laplana, lo van a encontrar en Facebook, y si no, Counselor Elsie Moreno, también me van a encontrar en Facebook. Counselor, el mío está como CLR, que es la abreviatura, pero sin duda que nos van a encontrar. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Enrique, ¿querés comenzar? Dale. Arranquemos. La pregunta básica es, ¿qué es un duelo? Y no hay una única forma correcta de realizar el proceso del duelo. Además, es un tema muy delicado, ya que en nuestra cultura generalmente se le tiene miedo y se le niega en lo que tiene que ver con la muerte, con el fallecimiento de un ser querido. Puede ser papá, mamá, un hermano, tu marido, tu mujer. Entonces, es complejo. Ahora, el duelo puede ser también por muchas otras situaciones más allá de la muerte. Yo específicamente voy a hablar de la muerte. Entonces, perdón. Todas estas son situaciones, o sea, todas estas no. El tema de la enfermedad y la muerte de un familiar es algo que en general genera miedo, y sin darnos cuenta vamos haciendo a veces un pequeño proceso. Cada uno de estos son pasos que vamos dando en la vida. Siempre estamos perdiendo algo y siempre tenemos que acostumbrarnos a esto y a despedirnos, o sea, a elaborar duelos. No solamente de las personas, sino también de las cosas. El trabajo del duelo es una función básica.
El duelo principal es el de un vínculo que es el que muchas veces le da sentido a las cosas. Marido, mujer y familiares. La elaboración de un duelo es la elaboración de una despedida, ya que siempre quedan cuentas pendientes, reproches o perdones que no se dijeron. Y si eso no se resuelve, el que murió queda vivo como fantasma porque está y no está. Él sí. Bueno, sí, aparte tenemos cosas, ¿no? Hablando de lo que estabas diciendo vos del momento que pasó, ¿no? El tipo de relación que teníamos con esa persona, la duración de la enfermedad, el grado del parentesco, no es lo mismo a lo mejor un pariente, por más que lo queramos, un pariente que casi nunca veíamos, inclusive, claro, otro que veíamos siempre, el carácter, el aspecto, esa última imagen que tuvimos, si dependía la persona o no de esa persona que ya no está. Y bueno, y toda, como vos bien dijiste, todo lo que es la idea religiosa, eso mítico que tenemos, eso que decías, eso cultural y social, ¿no? Toda esa cosa, todo ese ritual que se hace que también pega. Que también pega porque además, con los años, hemos ido perdiendo los rituales. Hoy en día, o sea, antiguamente, uno moría y moría en casa. Y era toda una ceremonia, perdón, pero era toda una ceremonia donde había mucho amor y mucha paz. ¿Por qué? Porque al que estaba muriendo se lo acompañaba, porque estabas en casa. La reunión se hacía en casa, se lo velaba en casa, y después, cuando se lo llevaba al cementerio, se lo acompañaba. Hoy, lamentablemente, ¿eso que se hace? Vas a una casa fúnebre, vienen, se lo llevan, lo ponen en un cajón, 2 horas, lo enterraron y se acabó la historia. Lo que estoy diciendo es muy frío y hasta muy bruto, y perdón si les suena así, pero lamentablemente es la realidad. No, es verdad. Lo que pasa es que eso también fue resultado del mismo ritual, o sea, el tener a la persona en la casa y tener esa última imagen en la casa, yo creo que también asusta un poco. Y bueno, y obviamente después vino el comercio de la casa de velatoria y todo, que condice, y también todo lo que vos decías, ¿no? Se hizo como una especie de sistema. Claro, es que tiene que ver todo con la sociedad de consumo que tenemos hoy en día. O sea, todo lo pasamos rápido, sufrimos menos, y en realidad no sufrís menos, todo lo contrario. No. O sea, desde mi vivencia, desde mi experiencia, entre muertes cercanas que he tenido y otras personas con las cuales he trabajado, y claro, muchas veces vos te das cuenta que te dicen, por favor, Dios, llévatelo. Hay que tener en claro también las creencias de cada uno y sobre todo respetárselas, ¿no? Nosotros como counselor es algo que tenemos que tener muy claro. Sí. Acá no importa la religión o cuál sea tus creencias, nosotros te acompañamos en un 100%. Y eso es la aceptación incondicional de la que hablábamos, ¿no? Totalmente, así es. Respeto. Ahora, volviendo a... hay gente que te dice, hace tiempo que está internado, yo quiero que por favor se lo lleven, pero me siento mal por pensarlo, por desearlo. Y yo hablo desde mi lugar, algo personal, y yo tuve a una persona que amaba con todo mi corazón 45 días internada. Y unos días antes, 3 días antes exactamente, muchos de los que están aquí conocerán en Buenos Aires a la Virgen de Lourdes en santos lugares, y fui y le pedí a la Virgen que se la lleve. Yo creo en Dios, no creo ni en vírgenes, ni en la iglesia, ni nada por el estilo. Pero en este caso muy particular, fui a la Virgen de Lourdes y le pedí por favor que se lleve a esta persona. Y 3 días después se la llevó. Mi dolor fue inmenso, pues realmente fue inmenso. ¿Y me sentí culpable? No, no tenés por qué sentirte culpable. Porque en realidad lo que vos estabas pidiendo es lo que es un bien para el otro. Que no sufra más. Que no sufra más. Está bien, vos me podés decir, bueno, pero tampoco sufrís vos. Sí, porque después tenés que empezar todo un proceso de duelo que sabés cuándo lo empezás, no cuándo lo terminás. Porque esa es la otra parte. O sea, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus maneras, cada uno tiene sus formas, y eso es lo que hay que respetar. Entonces, en un principio me podía haber sentido mal, sí, y cuando lo analicé fríamente dije, no, como se dice normalmente, gracias a Dios se la llevó. Empezó otra etapa de duelo, otra etapa de dolor, pero doy gracias de haberlo hecho, de haberlo reconocido, y no me sentí culpable, sino todo lo contrario. Después con el tiempo
fui descubriendo que me hizo bien poder hacerlo y poder reconocérmelo a mí mismo y no sentirme enojado y culposo conmigo. Exacto, todo tenía, o sea, va en el por qué uno desea las cosas. Si vamos a mirar, el que va a sufrir luego es el que queda, somos nosotros. Mal podemos decir, bueno, empezamos a sufrir ya. No es eso. Es, como decía Enrique, todo va en qué era lo que deseaba uno. Uno en ese momento, a lo mejor la desesperación, quería que la persona deje de sufrir. Y hay que entenderlo más allá de la creencia religiosa. Yo en lo personal sí creo en Dios. Y bueno, pero más allá de todo, todos tenemos los mismos dolores en la tierra. Mientras nos duele es porque estamos vivos. Totalmente. Pero bueno, pasan estas cosas, ¿no? Sí, yo lo que quiero también dejar en claro es que el duelo es la parte externa de la pérdida, son las acciones, los rituales y las costumbres que llevamos a cabo, que es lo que hablábamos antes. La pena es la parte interna de la pérdida, cómo nos sentimos. El trabajo interno del duelo es un proceso, es un viaje y no finaliza en un día u horario concreto. Esto quiero dejarlo claro, es tan particular como cada uno de nosotros. A lo mejor durante el primer año pasaste por el duelo y la pena, y la vida y el duelo es eso, están hechos de cosas buenas y de cosas malas. Entonces, vuelvo otra vez a lo que decía antes, nosotros como consultores tenemos que acompañar con respeto a la persona que está sufriendo. Está sufriendo, lo tiene que elaborar, va a necesitar el tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario como para que lo pueda elaborar. Es totalmente normal ciertas reacciones que pueda tener la gente cuando está sufriendo, el llanto, la rabia. Después vamos a verlo eso en profundidad, pero lo importante es que va a necesitar ese tiempo y durante ese tiempo la persona va sustrayendo su libido, sus ganas de hacer cosas y lo va depositando en el objeto perdido. Y eso es normal, obviamente por un tiempo estipulado, ¿verdad? Hay veces en que si cuesta mucho superar, si está bloqueada esa elaboración, bueno, ahí sí la persona va a lo mejor a pedir ayuda a un consultor, un psicólogo, dependiendo también del grado y de lo que haya sucedido con esa elaboración no hecha. Tal cual, sí, aparte yo siempre no recomiendo, ¿no? Yo siempre hago el comentario de uno tiene que recordar a la persona que falleció con todo el amor y además con una imagen sana, sonriendo, qué sé yo, bailando, hablando, cocinando, trabajando, lo que fuere. Esa es mi manera. Sí, totalmente de acuerdo. Y desde la programación neurolingüística justamente hay ejercicios para eso. ¿Qué hacemos en un caso así? Bueno, el tema es no quedarse en el funeral, ¿no? Con esa imagen. Obviamente, como dijimos, la cultura nuestra es como que enfoca mucho a eso y adornamos con ceremonias, tradiciones, bueno, dependiendo de la cultura y de la creencia, ¿no? Entonces, el tema es este. Eso tiene que ser elaborado. ¿Cuánto? Va a depender de la persona, ¿no? Pero, ¿qué hacemos entonces desde la PNL? La PNL lo que hacemos es tratar de que esas imágenes que la persona obviamente va a tener en su memoria, que esas imágenes no estén asociadas con esas emociones. Justamente lo que decía Enrique, ¿no? Porque hay ejercicios con los cuales uno reencuadra esa situación, se disasocia del sentimiento provocado y podemos a lo mejor ligar emociones positivas, no obviamente con esa imagen, pero con las imágenes que Enrique decía. Sí, hay ejercicios de programación neurolingüística, justamente como para eso. Nosotros a cada imagen, a cada situación, a cada recuerdo corresponde un pensamiento y los pensamientos todos tienen algún que otro impacto emocional. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con eso, o sea que hay técnicas que apoyan, como bien decía Enrique, como para poder cambiar eso que se siente. Está bien. Mirá vos qué bueno. Yo lo que quería volver otra vez un poco es a la parte de los rituales y demás, ¿no? Muchas veces tenemos un familiar internado en estado grave, entonces hospitales, clínicas, ¿qué hacen? Te lo aíslan y resulta que vos podés ir a verlo con suerte 1 hora al día y a veces ni siquiera podés interactuar con tu familiar porque claro, está lleno de tubos, está con un pulmotor y demás y esa imagen es muy fuerte y uno sale con tanta angustia de ahí adentro que ¿cómo hace para remontar? Y volvemos otra vez a la modernidad, a esa cosa de decir, bueno, está ahí, uno entiende a los médicos, pero es como que
está ahí, no se toca, no puedo abrazarlo, no puedo tomarle la mano, no puedo darle un beso, no puedo decirle hola, no puedo decirle chau. Y eso es muy doloroso también, y es muy duro. Y todo eso forma parte de un duelo anticipado, que muchas veces puede servir, pero en general no te sirve de nada, porque cuando llega el momento y te dieron la noticia, se te viene el mundo abajo igualmente, y cuesta mucho. Sí, por supuesto. E inclusive cuesta tanto que podemos hasta hablar de 3 tipos diferentes de duelo, ¿no? Hay veces que, bueno, que está el duelo bloqueado, ¿no? Cuando nos quedamos en esos, que inclusive puede llegar a síntomas somáticos o cosas así, o por ejemplo un duelo complicado, ¿no? Cuando podemos llegar a tener ciertos síntomas o conductas de riesgo, o patológico, cuando directamente se detiene totalmente la vida laboral, social, académica, orgánica. O sea, vemos qué complejo que es eso y hasta dónde puede llevar, pero son cosas que pasan y somos seres humanos. Ocurre. Tal cual, tal cual. Además, hay algo que también es real, ¿no? El duelo hay que experimentarlo por completo para poder tener una curación. Vamos a usar el término, no es así, pero bueno, vamos a ponerle elaboración, esa era la palabra. Y a veces la única salida posible es atravesar el duelo, no te queda otra. Porque lo puedes aplazar, está bien, pero no lo vas a evitar. Retrasar el duelo es vivir con un dolor escondido, guardado ahí en el fondo de tu corazón, que en algún momento te va a saltar y no vas a poder evitarlo nunca. Entonces, aunque a uno no le guste, aunque vuelvo otra vez, no es divertido, pero... y suena... Bueno, seguimos acá con el tema del día, no sin antes volverles a reiterar nuestros números de teléfono. Enrique Laplana, 15 5 405 5713, repito, 15 5 405 5713, y Elsie Moreno, 15 6 481 5387, repito, 15 6 481 5387. Bueno, obviamente en Facebook con nuestros nombres, Counselor Enrique Laplana o CLR Counselor Elsie Moreno. Enrique, ¿seguimos? Dale, sigamos. Yo lo que quería también aclarar es que acá no hay un plazo de tiempo determinado para hacer el duelo. Cada persona es un mundo, así que no hay apuro en que termines el duelo en una semana, en un mes, en un año o en 2. Y ahora lo que yo quería comentar son las distintas etapas del duelo, que estas no son fijas, pueden variar el orden y la duración, depende siempre de cada persona. Estas son reacciones a la pérdida que muchas personas tienen y no hay reacción y pérdida típica. Nuestro duelo es tan propio como nuestra vida. Son 5 las etapas y yo encontré por ahí que hay una más al final, pero las que básicamente todo el mundo en general vive, pasa, son las 5 etapas en las que aprendemos a aceptar la pérdida de un ser querido. Estas etapas son instrumentos que nos ayudan a identificar lo que podemos estar sintiendo. No todo el mundo atraviesa todas ni lo hace en un orden establecido. Las etapas son negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Y yo lo que agrego es la última etapa de todas, que para mí es el aprendizaje. De todo ese duelo que hemos hecho, de todo ese proceso que hemos hecho, si podemos mirar, hemos recorrido un largo camino y hemos aprendido mucho. Entonces, es importante no, como decía antes, no guardárselas, no tratar de evitar el dolor, sino todo lo contrario. No te prives. Querés quedarte encerrado, te encerrás. Lo que vos sientas que tenés que hacer. Y ahora, Elsie, si vos querés, podemos hablar un poco sobre la primera etapa, que es la negación, que es la primera etapa del duelo y es la que nos ayuda a sobrevivir a la pérdida. En general, el mundo se nos vuelve opresivo, absurdo. Sentimos que la vida no tiene sentido. Cuando estamos en esta etapa, al principio, muchas veces podemos quedarnos paralizados o refugiarnos en
en esa cosa insensible de ponerle en mi caso, soy hombre, no me pasa nada, no lloro, soy de titanio y se acabó la historia. En cambio, la negación no es aún la negación de la muerte propiamente dicha, aunque alguien pueda decir, no puedo creer que esta persona se haya muerto. Al principio, la realidad es excesiva para nosotros. Se niegan los hechos, nos volvemos insensibles. Esta parte de la negación nos ayuda a afrontar la situación y a sobrevivir. También nos ayuda a dosificar la pérdida, hay cierto alivio. Es la forma que tiene la naturaleza para dejar entrar lo que somos capaces de soportar. Porque claro, no te olvides que a esto tenés que agregarle tu trabajo, tu familia, si sos hombre, tu mujer, y por ahí el que murió es tu papá o tu mamá. Entonces tenés que, la vida, como dijimos antes, continúa. Entonces tenés que seguir con tus hijos, seguir con tu mujer, seguir con el trabajo, afrontar los pagos, el auto que no funciona, el pagar las expensas. Suplir a la persona que no está, que también tenía sus obligaciones y a lo mejor tenés que afrontar. Tal cual, en el caso que, por ejemplo, matrimonio y quedó viva ella y ella de repente tiene que hacerse cargo no solamente de la casa, sino de pagar gas, luz, teléfono, que antes a lo mejor lo hacía el marido. Si tenían un negocio, hacerse cargo del negocio. O sea, de repente la vida te da un vuelco terrible y a la vez es fabuloso, pero es muy doloroso. Para que sea fabuloso tenés que vivir toda una etapa de dolor que cuesta. Totalmente. Entonces hay que buscar la forma. Muchas veces este tipo de situaciones, que decís, bueno, me ocupo del negocio, me ocupo de las cuentas, me ocupo de todo, es una manera de no tapar, sino de decir, bueno, a ver, él cómo lo haría, de tal forma, bueno, a ver, pero yo lo hago a mi manera. Y es una forma de sentir que el otro también te va acompañando, porque muchas veces la gente dice que siente, que cree, que escucha, que el ser querido está por ahí dando vueltas. Y vuelvo otra vez, las creencias de cada uno, es muy normal, suele suceder, es muy común realmente sentir la presencia de ese alguien, o decir, pero yo lo hice así y seguro que fulano también lo iba a hacer así. Y uno sabe que va por el camino correcto. Entonces, también hay que estar pendiente de esas señales, de esas cosas, porque eso te ayuda mucho a decir, a pesar de que no está, vamos a seguir con el mismo ejemplo de la pareja, de que no está tu pareja, tu marido, sin embargo, en otro lugar está y te acompaña. Y dejó todo un aprendizaje, o sea, porque está mal negar la historia de uno, y la persona formó parte de la historia de uno, el papá, la mamá, quien sea, dejó enseñanzas, dejó experiencia, dejó cosas que uno al formar parte de esa vida también aprendió, y ahí es donde encuentra la utilidad de todas esas enseñanzas y esas cosas que nos han dejado. Tal cual. Por eso, o sea, la cuestión no es olvidar a la persona, no, para nada, sino aprender a vivir con la pérdida. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir con la pérdida. Y que haya quedado lo positivo de esa persona. Por supuesto. Realmente es como darle honor a esa persona y ese paso por nuestra vida, que dejó cosas buenas. Totalmente, claro. Yo cuando hablaba antes del caso personal, siempre tuve presente a esta persona y la sigo teniendo y me sigue acompañando. O sea, es la forma que tengo yo de honrar su memoria. Y me parece que, vuelvo a repetir esta frase porque me gusta mucho, la cuestión no es olvidar a la persona, sino aprender a vivir con la pérdida. La irreversibilidad de la muerte comienza a instaurarse lentamente. Él, ya que estábamos hablando en este caso de una pareja, él no va a volver. Esta vez él no pudo zafar de la enfermedad, no pudo zafar de la situación de salud que tenía y lamentablemente se nos fue. Conforme vamos aceptando la realidad de la pérdida, nos empezamos a hacer preguntas, que es lo más lógico. Y sin saberlo, empezamos muy lentamente el proceso de curación. Nos hacemos un poquitín más fuertes
y comienza a desaparecer la negación. Y a medida que avanzamos, empiezan a salir los sentimientos que estábamos negando. Vamos a un pequeño corte ahora para poder descansar un poquito de todo esto que Dale. es muy duro y fuerte. Sí. Bueno, nuevamente, aquellos que quieran tomar lápiz y papel y anotar nuestros teléfonos, se los paso. El mío, Enrique Laplana, es 15 5 4 0 5 5 7 1 3. Repito, Enrique Laplana, 15 5 4 0 5 5 7 1 3. El de Elsie Moreno es 15 6 4 8 1 5 3 8 7. Repito, 15 6 4 8 1 5 3 8 7. Y las páginas de Facebook son: la mía me encontrás como Counselor Enrique Laplana, Counselor toda la palabra escrita, y el de Elsie es CLR Elsie Moreno. Es Counselor nada más que es la abreviatura. Y ahora seguimos con el tema de los duelos, y en este caso arranca Elsie con el duelo por la separación, porque lo que vimos anteriormente, la persona no está más, pero esta persona, la pareja, sí está, pero no con nosotros. ¿Es una pérdida? Sí, se va a considerar como una pérdida, también va a tener su proceso, también va a tener su elaboración, muy parecida a la otra, porque es una pérdida y la persona no está, aunque a lo mejor se va a manifestar un poquitito diferente. Por ejemplo, primero, ¿qué etapa viene? Y ahí va a haber un impacto. Hay una paralización, una desorientación, a lo mejor cierta incredulidad, puede venir algún tipo de síntoma físico o no, o a lo mejor uno se puede sentir cansado. Es algo diferente, algo que uno venía acostumbrado y de repente el impacto. Entonces, ¿qué hace la persona? Y bueno, puede que la persona lo niegue primero, como en el caso que hablábamos antes del duelo por la muerte de alguien. ¿Qué es esa negación? Es simplemente la incapacidad de aceptar que la relación terminó, ¿sí? Hay personas que se estancan en eso durante años, ¿no, Enrique? Sí, lo que estaba pensando mientras te escuchaba es: cuando llega el momento de la separación, es un proceso que uno vino haciendo anteriormente. Y sí, nada se da porque sí. No, y muchas veces se viene elaborando durante 1 año, 2 años, tampoco hay plazos, pero hasta el día en que explota, y a lo mejor explota de una manera que uno no se la esperaba. Sí, porque suele pasar eso. Claro, se viene dando, y no estamos hablando de una bomba grande con mecha corta, estamos hablando de algo que se vino haciendo. Por lo general, cuando termina esta desvinculación física total, antes hubo una desvinculación emocional producida por lo que fuere. O sea, no estamos hablando que un día nos levantamos y ¡ops! La persona no está. No. O sea, cuando vos te levantás y haces ese chau, me fui, es porque ya viniste elaborándolo. Exacto, y también cual. Uno fue dando señales, sí, que a lo mejor el otro no quiso, no pudo, no supo ver. Sí, perfecto, claro, tal cual. ¿Qué pasa después de la negación? Bueno, viene la pena, la depresión, el sentimiento de vacío. Ahí está bueno hablar con alguien, sacar eso, contarlo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque había un proyecto de pareja, mal o bien uno tenía apostada la vida ahí, aunque sea en su área de pareja. Entonces, claro, hay veces que se puede superar solo, hay veces que buscan la ayuda del profesional. Y hay veces que también hay culpa. ¿Por qué hay culpa? Y bueno, la culpa la tengo yo porque fracasé. Uno mismo en esa parte negativa se culpa. Y en sí, cuando uno se culpa a sí mismo, se toma rabia a sí mismo. Por eso es que a veces uno habla de perdonarse uno mismo. ¿Por qué? Porque capaz que uno se culpa. Hay personas que culpan al otro, otros no, a sí mismo. Por eso hay algunos que optan, por decirlo así, por la rabia. ¿Por qué? Porque se sienten heridos, sienten rabia en esa etapa y
hay veces que la rabia se materializa en una siguiente relación y ahí hay que tener cuidado porque cuando iniciamos una nueva pareja, la nueva pareja es otro, no es el mismo donde vamos a proyectar todo lo que pasó. Por eso es importante elaborar la separación del anterior, emocionalmente saber que uno terminó la relación, porque la rabia puede ser saludable como indicador del proceso o puede ser destructiva. Y finalmente sí, la resignación ya se da por terminado, ya está, terminó. ¿Cuándo viene el problema? Cuando la persona queda atrapada en la otra etapa. ¿Por qué? Porque empieza, por ejemplo, a agotar los nervios. ¿Pero por qué? Porque la persona quedó atrapado en esa etapa anterior de rabia, por ejemplo, o de culpa. Y finalmente, lo óptimo es la reconstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona vuelve a centrar la atención en sí mismo, ahí desea estar con la otra persona, con la nueva, crece su amor propio, la seguridad en sí misma o en sí mismo. Ahora, hay veces que se presentan obstáculos. Por ejemplo, sí, ¿querías decir algo? Sí, estaba escuchando atentamente lo que decías. Y se me ocurre plantearte esto. El que se va, o el que provoca la separación, uno se va porque no soporta más la situación, ¿sí? O por acuerdo. O por acuerdo, ok. Pero aún así, todo en el acuerdo, muchas veces hay muchas cosas que no se dicen. Claro, hay muchísimas. Ok. Exacto. Bien. Okay. Cuando no hablas honestamente, aún separándote de acuerdo, ¿no queda mucho dentro de cada uno? Porque mi teoría personal es que en cada separación los dos son culpables. Sí. Okay. No se da de golpe. No se da de golpe. Ahora vos decías que uno a veces se queda con culpa y esa culpa tenés que trabajarla. O cómo... Claro, hay veces que es culpa, hay veces que es rabia. La culpa se da muchas veces en las personas. Como decíamos, es todo un tejido de todo. Acá tenemos por un lado la relación que la persona tenía con esa otra persona, con la pareja. Pero también tenemos a lo mejor un caso de baja autoestima de la persona que ya de por sí se siente menos como para después culparse por el fracaso. Normalmente cuando la persona ve que tiene ese tipo de altibajos y por qué me creo menos, muchas veces hoy por hoy va, por ejemplo, consulta, inicia un proceso en el cual volver a recuperar su autoestima y hay veces que se salva o no a la pareja, porque dependiendo de la persona, hay veces que el otro también en ese enrejado, en ese tejido que tenemos, a lo mejor la otra persona está apoyado sobre esa baja autoestima. Por dar un ejemplo, una persona tremendamente obsesiva que le gusta servir a los demás con un narcisista que es yo, yo y yo. En el momento que uno deja de ser servil hacia los demás, recuperando su autoestima, o el otro que deja de ser narcisista, medio difícil, pero bueno, se acabó la pareja, porque va a decir, bueno, hasta acá vamos. Entonces, cuando viene todo ese proceso, obviamente ahí estamos hablando de una persona que tiene bajo, en este caso, el área de la autoestima. Entonces, después vemos, y ojo que esto se da en todos lados, la persona que, siempre el perfil de la persona, por lo general se manifiesta en todas las áreas. En algunas las puede llegar a manejar más que otras dependiendo con quién tenga esa relación laboral, familiar, de pareja. Pero bueno, hay veces que hay que pasar por esto, por la pérdida de la pareja, en este caso por separación, y el otro también sigue viviendo. ¿Qué pasa? Hay veces que cuesta superar la ruptura. ¿Por qué? Por ejemplo, la persona puede ser dependiente. Y estamos hablando mental, emocional o físicamente. Es dependiente. Entonces, ¿qué pasa? La persona se aferra. Entonces, al aferrarse, de repente puede llegar, por ejemplo, a decir, bueno, lo necesito, y se va a lo mejor a la venganza. ¿Por qué? Porque se siente rechazado, la persona se pone celosa, a lo mejor la otra persona inició una nueva pareja. Bueno, ese dolor, ¿no? Al rechazo y sufrir, y
prefiere vengarse. O si no, se obsesiona, ¿no? Estas personas que mandan siempre mensajitos, o sea, sueñan con la persona, tienen pesadillas con la persona, se obsesiona, manda mensajes de texto. Claro, con el tiempo lo normal es que esto vaya pasando y vaya cediendo. O si no, exageran, ¿no? Piensan, ay, claro, yo estoy acá llorando solo y la otra persona está feliz por la vida, triunfando. A lo mejor el otro se está peleando con la nueva pareja o a lo mejor las cosas están yendo bien o mal, pero uno exagera y dice, la suerte fue para él o para ella, la mala suerte quedó conmigo, entonces se mezcla el dolor, el miedo. ¿Y qué pasa? Y bueno, ahí puede llegar a haber problemas porque de repente a lo mejor forman una nueva pareja y empiezan a comparar y comparan con el otro. Acordémonos que todas las personas somos distintos y no tenemos por qué pagar unos los platos rotos del otro. Y el fenómeno peor, a lo mejor, es el fenómeno que se llama la mariposa en llama, ¿no? Son estas personas que prefieren un sufrimiento, no que prefieren, sino que optan por un sufrimiento cada vez mayor, esos que llaman constantemente, envían regalos, mensajes y constantemente se van a seguir sintiendo rechazados porque la otra persona a lo mejor sí tiene claro que la cosa no va. ¿Cuándo termina toda esta elaboración, este proceso? Cuando la persona vuelve a pensar en sí misma, se tiene confianza en sí misma, está dispuesto o dispuesta a estar bien con su nueva pareja, viendo a la otra pareja, a la nueva, como una forma diferente. Y la persona, a lo mejor que no hizo pareja, vuelve a confiar en sí mismo y vuelve a sentirse bien consigo mismo, porque acordémonos que cuando formamos una nueva pareja estamos para compartir lo que tenemos y no para buscar en el otro lo que necesitamos. Bien, interesante, Elsie. Aquellos que hemos transitado algún divorcio, sí, nos hemos visto reflejados. Muchos nos hemos sentido identificados como parte de la vida, que hemos tenido esa parte de la vida. Tal y cual. Bueno, pero se sale, se puede volver a apostar a la vida, a la pareja. Sí, por supuesto. Cada uno, a lo mismo que en los otros duelos, cada uno tiene su ritmo, sus tiempos, sí, su manera. Yo he conocido gente que a los 6 meses de estar separado me decían, no quiero saber más nada, y a los 6 meses estaban casados de nuevo. Sí. Felices de nuevo. Tal cual. El tiempo pasa y con eso la elaboración. Tal cual. ¿No? Yo quiero hacer una pequeña lectura. Esto me lo alcanzó una amiga, es de un libro de Alfredo Moffat, y quiero leer algo muy chiquitito que tiene que ver con los duelos. Dice, los duelos están continuamente presentes en nuestra vida y si aprendemos a perder, aprendemos a adquirir. Este es un país que no aprendió eso, lo cual se ve claramente en nuestro tango, que es un duelo eterno, un duelo patológico con música. La mina se fue y el tipo está con la guitarra, percanta que me amuraste, sin poder ver todas las percantas nuevas que lo rodean en el conventillo, porque tiene los ojos ocupados con la que lo dejó, de la que él todavía no aprendió a despedirse. El duelo normal en algún momento se elabora, se deja de llorar, se retoma la vida y se supera la tristeza. Qué bueno. Alfredo Moffat. Qué bueno, la verdad muy bueno. Sí, me encantó. Cuando lo leí me encantó realmente. Bárbaro. Se pasó la hora Tal volando. Cual. Bueno, vamos a dejarles los números telefónicos nuestros nuevamente. Enrique Laplana, 155-405-5713. 155-405-5713. Elsie Moreno, 15-6481-5387. 15-6481-5387. La semana que viene entonces nos vemos en otro encuentro de Conectándonos, donde vamos a terminar, porque falta todavía un duelo, el del empleo, el del trabajo. Si hay para hablar de eso. Hay mucho para hablar todavía. Nos vemos la semana que viene, entonces gracias por estar, gracias a nuestro operador, Pablo, y gracias a todos los que están oyendo. Gracias a todos y buena semana. Hasta luego. Chau.